Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Una vez más, estamos por aquí con este espacio como lo es Fomentando Valores. Bienvenido cada uno de ustedes que nos acompaña todos los fines de semana a través de los diales, como también a través de las plataformas digitales donde usted ha hecho parte de su vida, de sus fines de semana, este programa como lo es Fomentando Valores. Como siempre, quien le saluda, su hermano y amigo José Bonilla. Ya teníamos un par de fines de semana que no estábamos por acá, pero a Dios le ha placido el volvernos a encontrar. Y saben que tenemos un mensaje muy, pero muy importante de recordarle a muchas personas que tal vez se han olvidado de esta cualidad o este atributo de Dios que tiene que ver con la misericordia. Usted que ha vivido todo este año 2024 y se aproxima el fin de este año y que quizás hasta hoy usted no ha podido lograr aquellas cosas que se planificó para poder concretarlas en este año, pues no se preocupe. Pues si usted tiene vida, tiene salud, sus hijos están bien, su familia, es porque la misericordia de Dios no le ha abandonado y en cuya misericordia nosotros vivimos, habitamos como iglesia. Saludamos siempre a los pastores, a los programadores, compañeros de milicia que siempre nos hacen llegar esos bonitos comentarios, como también aquellos amigos que aunque no han tomado la firme decisión de recibir a Jesús en sus corazones, pero toman a bien escuchar la palabra de Dios. Hay promesa que de oír viene la fe y de oír palabra de Dios. Manasés, ejemplo de la inmerecida misericordia de Dios. Este personaje nos llevará a entender la misericordia de Dios, que no importa lo tan bajo que un ser humano haya caído o pueda llegar a caer en rebelión contra Dios, y si ese ser humano se arrepiente, Dios tiene misericordia de él. Pues este personaje nos lleva a entender un poco la misericordia de Dios, a comprender cómo Dios puede llegar a perdonar, a restaurar, a levantar a alguien que ha caído en una obstinación tal donde ya no tiene escrúpulos, donde no le importa a su propia familia con tal de lograr sus objetivos. Manasés, ejemplo de la inmerecida misericordia de Dios. El texto base para esta ocasión es segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 y 13. Aprovecho también para saludar a todos aquellos que nos hacen llegar sus comentarios y que nos han preguntado todos estos días que no hemos estado por acá cuando íbamos a hacer este programa en vivo. Les saludamos y aquí estamos. Dice así: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué debe de pasar en la vida de un individuo para entender que necesita un cambio urgente en su vida? Pues todo lo que hace ha provocado daño, no solamente a su entorno, sino también a su propia vida. Es prácticamente reo de la justicia de Dios. ¿Qué debe de pasar? ¿Qué cosas extremas Dios debe de hacer o permitir en la vida de alguien para que entienda que está mal y que necesita un cambio urgente? Este personaje que vamos a hablar y que hemos leído algunos versículos de lo que fue el desenlace de la vida de este hombre, tuvo una cualidad, una característica muy, pero muy enmarcada,
Y es que este hombre, después de estar en una posición de eminencia, después de tener el favor del pueblo, después de ser la persona más importante del reino del sur, como lo era Judá, llegó a llenar su corazón de obstinación. Pues cuando usted lee este pasaje sagrado se dará cuenta que la única explicación que podemos nosotros sacar y llegar a la conclusión, y es que este hombre, su corazón se llenó de obstinación. ¿Cómo una persona puede ser tan terca, tan testaruda, de no escuchar, de no atender la voz de Dios y seguir en lo que hace, destruyendo lo que Dios puso en sus manos, y más que eso, destruir a su familia? La única explicación que tenemos es que esta persona se llenó de obstinación. Y hay algunos términos que definen esta cualidad del corazón de alguien que se rebeló contra Dios, y una de ellas es la terquedad, que es sinónimo, testarudez, empecimiento, porfía. Son algunos de los sinónimos que, entre comillas, adornan la actitud catastrófica de una persona que se ha rebelado contra Dios con un espíritu de obstinación. Hay cualidades que influyen en la vida de una persona, en la conducta de un individuo, y que se refleja en el carácter de cuyo individuo se ha rebelado contra Dios. Y por lo general, una mala actitud siempre está alimentada por la obstinación. Y yo no quiero que usted ponga, como quien dice, la varita para juzgar o me etiquete a alguien que usted conoce que tiene una actitud similar a la de Manasés. Pues no. Pues queremos llegar al meollo del asunto, y a través de la palabra que el Espíritu Santo pueda sacar de ese hueco en el que han caído, cuyas personas se han obstinado y que con su comportamiento están destruyendo sus vidas, sus ministerios, su familia, su entorno. El relato de Manasés tiene dos propósitos principales. Y cuando usted lo lee se va a dar cuenta que uno de los propósitos principales de este relato es mostrar lo tan bajo que el ser humano puede llegar a caer en rebelión, en rebeldía contra Dios. Es mostrar también, sobre todas las cosas, la misericordia de Dios por aquel que se arrepiente. Es por eso que muchas veces nosotros no podemos comprender cómo una persona que le ha hecho tanto daño a su familia, que le ha hecho tanto daño a la iglesia, que en sí mismo se ha hecho daño por su comportamiento, y más que eso, ha destruido a sus hijos, cómo una persona como esa o como Manasés puede alcanzar misericordia. Pues yo le tengo una respuesta en esta oportunidad. Y es que solamente eso lo hace la misericordia de mi Dios y del suyo. No podemos nosotros menospreciar a aquel que está viviendo en una rebelión tan evidente. No podemos nosotros hundir a aquel que se ha rebelado contra Dios y que hoy en día esa rebelión le ha hecho daño a la iglesia, a su entorno y a su familia. Si esa persona todavía puede respirar con sus pulmones, hay misericordia. Todavía Dios puede hacer algo por esa persona que aún vive, aunque haya caído tan bajo. Conocemos a un Dios que levanta al hombre del muladar, de lo más bajo, de lo más vil. Y muchos de nosotros somos testigos de dónde Dios nos ha sacado. Y miren que cuando nosotros vamos un poquito al trasfondo o a la raíz del nombre de este personaje y lo asociamos con su historia, no con su final, porque su final fue glorioso, lo asociamos con su historia y con sus hechos, pareciera que el nombre de esta persona no tiene nada que ver con su significado, pues el nombre está asociado a hacer olvidar
pero en el buen sentido de la palabra. Y su raíz se remonta hasta la vida de José. Acordémonos que José fue quien puso el nombre a uno de sus hijos, entendiendo que Dios le había hecho olvidar el oprobio que él había sufrido por causa de ser un hijo ejemplar. Analicemos un poquito rápidamente lo que fue o los hechos que hizo Manasés. Y lo primero que yo veo a la luz de estos versículos es que este hombre fue un hombre de posición. Fue rey. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. La eminencia puede llegar a ser la causa de la rebelión de una persona, de un individuo. Cuando usted ve la arrogancia en aquellos pseudo líderes, solamente indica una cosa: es que han perdido el rumbo, es que han perdido la noción de su llamado y sobre todo se han extraviado de toda piedad y de toda justicia. La eminencia puede llegar a ser el punto más frágil en la vida de una persona. De aquí puede depender el descalabro de alguien. Y nosotros podemos ver a aquellos pseudo líderes, aquellos gobernantes que Dios los sacó del anonimato y los puso en la palestra pública. Y nosotros podemos preguntarnos, pero solo una persona que ha logrado algo es tan arrogante. Pues déjeme decirle que no. ¿Sabía que no? Hay personas que no han logrado nada en la vida y viven con una arrogancia tal que pareciera que ellos fueran la octava maravilla en el mundo. En pocas palabras, algo que no se ha descubierto, algo que se rompió el molde cuando ellos nacieron. Habían dos cualidades muy enmarcadas en los gobernantes que en ese tiempo se levantaban con arrogancia contra Dios. Cuando usted ve a un Nabucodonosor, cuando usted ve a un Nerón, cuando usted corrobora en la historia de todos aquellos líderes que lograron algo, pero que en dado momento se rebelaron contra Dios, hubieron dos cualidades que ellos mostraron en sus vidas, en su gobierno, en todo lo que hicieron. Y lo primero que mostraron desde la antigüedad es la tiranía. De esto nosotros sabemos mucho. Y es que al hablar de tiranía estamos hablando de alguien que ejerce de forma injusta y reprensiva el trabajo que se le ha encomendado o para el que se ha elegido o para el que Dios le ha levantado. También hay otra cualidad muy enmarcada que desde el principio nosotros vemos en aquellos gobernantes líderes que se rebelaron contra Dios. Y es, aunque este término es nuevo, pero ya desde la antigüedad se reflejaba en los líderes corrompidos, y es el narcisismo. Esto es aquel ser en el que se centra toda atención, demanda atención, reconocimiento, que le reconozcan sin hablar de que en su corazón Él es el primero, Él es el último y no tiene misericordia de nadie. Para Él, el más importante es Él, y todo aquello que distraiga la atención de su persona se convierte en blanco, en presa, se convierte, en pocas palabras, en objetivo de sus intenciones malvadas. Este hombre también reedificó el sistema de oración creado por Jeroboam. Este era un sistema religioso que hizo tanto daño. Y cuando usted lee acerca de los pecados de Jeroboam, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con aquella mezcla del culto pagano y la liturgia sagrada con que se debía de adorar a Dios. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también los altares en la casa de Jehová, de las cuales había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente.
Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Contaminó la adoración genuina, consagrada a Dios. Todo eso hizo Manasés. Fue un hombre de posición y la posición le llevó a ser un tirano, un narcisista, a reedificar un sistema de adoración pagano que su padre Ezequías había destruido. Todo eso hizo. Y usted se estará preguntando, pero ¿en qué se aplica en nuestras vidas? ¿Qué nos quiere decir el consejo de la palabra del Señor en esta ocasión? Pues quiero recordarle que la posición nos puede llevar a cometer locuras. El respaldo del pueblo nos puede llegar a convertirnos en personas egocéntricas cuando tenemos el respaldo de nuestro entorno, cuando todo lo que nosotros decimos pesa en las decisiones que se deben de tomar. Eso puede llegar a ser el punto del descalabro de nuestras vidas. Eso es lo que nos muestra. Este hombre fue un hombre de posición, pero más que eso, también otra de las cosas que hizo y que lo convierte en uno de los reyes más paganos, más aborrecibles en la monarquía antigua, y es que este hombre destruyó a sus hijos. Las Sagradas Escrituras no lo dicen así, pues yo lo quise poner un poquito más suave para que entendamos y contemporicemos el lenguaje de lo que se refiere a la palabra del Señor. Y dice el versículo 6, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Escuche esto: y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hasta este punto puede llegar una persona a encender la ira de Dios. Y aunque nosotros en este tiempo no lleguemos a hacer todas las atrocidades como padres en contra de nuestros hijos, pero yo creo que deberíamos de hacer una pausa en esta ocasión y pensar qué es lo que nosotros estamos influyendo o instruyendo a nuestros hijos. Pues el comportamiento de un individuo puede llegar a ocasionar daños permanentes e irreversibles en la vida de sus hijos. ¿Y sabían algo? Y es que la influencia espiritual de un padre puede afectar la estabilidad emocional, mental y económica por generaciones de generaciones en su linaje. Ahora entendemos un poquito nosotros, aquellos jóvenes que están viviendo con un espíritu de esquizofrenia, están al borde de la locura, pues al sus padres abrir puertas, legalidades al mundo de las tinieblas, sus hijos son los receptores de toda la maldad del infierno. Usted puede llevar a sus hijos a la iglesia y la influencia suya puede llegar a ser de bendición para sus hijos, pero también puede llegar a ser de maldición. Hay padres que han consultado a los agoreros para resolver ciertas cosas, pero no se han dado cuenta que han abierto una puerta para que su familia, para que sus hijos sean destruidos. Este hombre destruyó voluntariamente a sus hijos. Y miren que aquí la palabra del Señor enmarca lo que él hizo. Primero pasaba por fuego, quemaba, sacrificaba a sus hijos en un valle tan aborrecible que lo menciona las Sagradas Escrituras. También practicaba astrología. Nosotros sabemos todo eso. No hay que abundar. Consultaba agoreros que le pronosticaran el futuro. Yo sé que hay personas que me están viendo, que me están escuchando y saben que ellos mismos han hecho estas prácticas. Y lo terrible de esto es que hay personas que después de haber aceptado a Jesús en su vida, en sus corazones, han hecho estas prácticas y sus vidas, sus familias hoy es un desorden
que no pueden arreglar, no entienden cómo se les ha venido abajo el hogar, pues tengo una respuesta para ti. Y es que tú has consultado agoreros, has visitado brujos para solucionar tu problema. Pues tu problema únicamente tiene solución si vienes arrepentido a los pies de Jesucristo. Él es quien rompe las cadenas. Él vino a sacar al hombre de lo más vil, a entregar su vida. Él vino a libertar a los cautivos que estaban bajo el reino de las tinieblas. Esa es la respuesta para ti hoy. Este hombre consultaba agoreros, era dado a adivinaciones y sobre todo era supersticioso. Todo era una superstición en la vida de este hombre. Él consultaba adivinos, encantadores. Y cuando nosotros vemos el trasfondo de este hombre y lo que tiene que ver con encantamiento, yo no creo que este hombre no fuera a visitar a los representantes del reino de las tinieblas para otra cosa que no fuera someter a sus subordinados. Así fue la vida de este hombre. Y no solamente eso, no solamente fue un hombre de posición, ser rey, que se corrompió, visitar, destruir su familia, sus hijos, sino que también hizo extraviarse a Judá del camino de Dios. Y esto quiero hablarlo desde la legalidad que me da el estudiar la palabra del Señor. Aquí no me he atrincherado para atacar el liderazgo del Señor dentro de la iglesia, representado en pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Y quiero decir esto, y es que la responsabilidad espiritual que un líder tiene delante de Dios no debe de ser banalizada. Usted tiene una gran responsabilidad. Yo como líder tengo una gran responsabilidad delante de Dios. En dado momento Dios me pedirá cuentas de lo que yo estoy haciendo en favor de la iglesia del Señor, o si yo he abandonado mi llamado, el propósito. Este hombre hizo que Judá desviara su fe como un sistema de creencia y práctica. La ley de Dios ya no era suficiente para vivir de acuerdo a ella. Adoptaron nuevas cosmovisiones de la vida, de cómo adorar a Dios. Cuando nosotros adoptamos esas cosmovisiones de cómo hacer crecer la iglesia, de cómo vivir, cuando creemos que la palabra es un libro obsoleto, antiguo, que fue escrito para ciertas personas, aunque su trasfondo cultural sea para ciertas personas, sus principios hasta el día de hoy perduran. Cuando nosotros nos olvidamos de eso y empezamos a adoptar costumbres para crecer, para sentirnos bien, que van en desacuerdo con los principios bíblicos, estamos en un peligro eminente. Eso fue lo que hizo este hombre. Levantó un culto pagano que su padre Ezequías lo había destruido. Volvió a meter a Judá en la idolatría. Volvió a meter a Judá en el camino del error. En pocas palabras, desvió el corazón de todo el pueblo de buscar a Dios. Hay que tener mucho cuidado, pues nuestra influencia como líderes tiene un peso, un valor en las decisiones que la iglesia puede tomar en cuanto a lo que es la palabra de Dios y cómo debe de servírsele a Dios. La ley de Dios ya no era suficiente para vivir de acuerdo a ella. Adoptaron nuevas cosmovisiones de vida. Dios ya no era el centro de su adoración. Lo habían sustituido por dioses paganos. No escucharon la corrección de Dios, como lo dice en el versículo 10. Y aquí yo me hago una pregunta y yo quiero que usted se la haga. ¿Por qué una persona no escucha a Dios? ¿O por qué no atiende, capta el mensaje de Dios? Y es porque el mensaje de Dios desafía la vida de aquel que está viviendo mal. También es porque esa persona no tiene interés de cambio y sobre todo eso está complacido, satisfecho en lo que está haciendo, aunque sabe que está mal. También este hombre perdió su estatus, como lo dice el versículo 11, perdió su estatus social. Pasó de ser rey a ser esclavo en
Siria, en Babilonia, que era el imperio que dominaba entonces. Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Hasta este punto puede llegar la terquedad, la obstinación de una persona. Que Dios lo entregue a la desesperación, a la depresión. Que Dios permita que el reino de las tinieblas destruya su vida. Porque Dios no contenderá con el hombre. Dios nos habla a cada momento. Nos dice que cambiemos, que dejemos nuestra vana manera de vivir. Y que nos revistamos del nuevo hombre que es conforme a la imagen de Cristo. Dios no va a persistir con nosotros. Si nosotros persistimos en el pecado, tarde o temprano, eso nos pasará factura. Este hombre perdió su estatus social. Nosotros podemos perder otras cosas como la salvación. Y perdónenme a aquellos que piensan que la salvación no se pierde. Pues tengo que decirles en otra ocasión que hay que cuidar de esta salvación con temor y temblor, como lo dice las Sagradas Escrituras. La grandeza de este pasaje, y es que este hombre, después que estuvo en angustia, se acordó de Dios, del Dios de sus padres, y reconoció su condición y se humilló delante de Dios. El versículo 12 nos lo dice. La humillación no se trata de un autodesprecio y degradación, sino de un reconocimiento humilde de nuestra propia debilidad y dependencia de Dios. Oró, se puso en sintonía, en frecuencia, fue atendido, se le permitió transmitir su petición delante de Dios. Dios lo escuchó y su actitud le permitió llamar la atención de Dios. La humillación siempre será una actitud que llame la atención de Dios. La humillación es la clave, es la llave para la restauración, que nos abrirá la puerta de la angustia en la que nos encontramos. ¿Usted quiere salir de la depresión? Pues humíllese delante de Dios. Antes de ir al psicólogo, antes de ir al consejero, humíllese delante de Dios. Pues posiblemente su depresión tenga que ver por algo que usted hizo en contra de Dios y que le abrió las puertas al reino de las tinieblas para que el día de hoy usted se encuentre en ese estado de deterioro mental. En conclusión, la vida de Manasés nos muestra que no importa el trasfondo familiar para que un individuo llegue a cometer hechos aborrecibles como lo hizo este. No existe un pecado tan vil que nuestro Dios no pueda perdonar. Escuche eso, no existe un pecador que se arrepienta que Dios no pueda perdonar, con la excepción de la blasfemia, del repudio al Espíritu Santo. Pero todos los pecados son perdonados si una persona se arrepiente. Que la vida de Manasés te lleve a ti y a mí a entender que debemos de escuchar a Dios, a entender que si estamos en puesto de eminencia, dependemos de Dios. Y si tú te has extraviado, arrepiéntete, humíllate, que el Dios del cielo todavía tiene misericordia de los seres humanos. Aún su mano no ha sido acortada para que pueda disfrutar de la salvación tan preciosa que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Será hasta la próxima. Tu hermano y amigo José Bonilla.